Entonces, esta es la típica espondiloartritis, que es de lo que más duelen, la de cadera, ¿no? Que es la coxartritis, ¿no? Y a nivel de rodilla, ¿no es cierto? ¿No? A nivel de rodilla, que es la artritis de rodilla, que es una de las que más invalida muchas veces a las personas, ¿no? Esta es la típica gonartritis. El mejor tratamiento para estos dos, gonartritis y coxartritis, obviamente es el reemplazo articular. Una opción es el uso de ácido hialurónico intraarticular, que es básicamente un paliativo, ¿no? Temporal, ¿no? Puede aliviar especialmente a adultos mayores con alguna contraindicación para el reemplazo articular. En nuestro medio, sobre todo, el hecho económico de poder hacer un reemplazo, pues generalmente los pacientes se someten a este tipo de inyecciones intraarticulares. El manejo pasa hoy en día, y tened en cuenta que es una pregunta más frecuente, el manejo del dolor. Ya el paracetamol, acetaminofén, está fuera, por dos motivos. Primero, por baja potencia analgésica para este tipo de dolor, y porque hoy en día el paracetamol no debe ser de uso crónico. Más de 3 semanas, el riesgo de daño hepático es muy alto. La dosis, que hace unos 20 años era 6 gramos al día, hace 15 años bajó a 4 gramos, hoy es tope 3 gramos al día. Es una dosis que no va a tener un gran efecto sobre el dolor crónico y de este tipo. Entonces, lo que se suele utilizar hoy en día son AINES, como por ejemplo ibuprofeno, diclofenaco y los coxif. Generalmente con el AINES no coxif, o sea, estamos hablando de no específico, entonces se le suele dar inhibidores de bomba de protones para evitar la gastritis. O si no, se les da coxif, que no están en nuestro territorio. Por eso que esta es la respuesta: AINES más inhibidores de bomba. No se recomiendan para nada derivados de la morfina, o sea, no se recomienda dar, excepto quizás el tramadol en algunas circunstancias a dosis bajas. El tratamiento tópico hoy en día es lo que más se recomienda utilizar. El tópico, AINE y la capsaicina. Muy bien. La osteoporosis es una enfermedad por el hecho de que el ser humano vive más de lo que debe vivir. Ya saben ustedes que la biología del ser humano está diseñada para vivir 50 años. Pasado eso, obviamente, hay circunstancias importantes donde el hueso comienza a perder su densidad. Entonces, primer concepto, osteoporosis, disminución de la densidad ósea. Eso significa que va a haber menor densidad. ¿Y eso qué genera? Fragilidad, ¿no? Fragilidad ósea, que va a repercutir en fracturas en aquellas zonas de mayor presión a nivel, ¿no? Fundamentalmente estamos hablando muñecas, columna, que es lo que más espeso soporta, ¿no? Muñeco, y caderas. Movimiento y presión. Entonces, son las zonas donde típicamente hay puntos ahí que deberían ser muy fuertes, muy duros, pero al perder van a hacer esta fragilidad y se van a fracturar con mayor facilidad, como es el cuello del fémur, como es el colapso del cuerpo de la columna, o como son las fracturas en la muñeca clásicas. Y entonces vamos a tener que la osteoporosis más frecuente, obviamente, es la tipo 1, la que es del posmenopáusico. Tipo 2, que es básicamente la del senil, más de 80 años, generalmente el varón, y las secundarias, que se pueden generar, la más frecuente de todas, por corticoterapia, por ejemplo, corticoides, también por el uso de antiestrógenos, por ejemplo, anastrozol en cáncer de mama. Hay que tener siempre en cuenta. Entonces, la posmenopáusica es que más o menos, ¿no? Se calcula que un 20 a 25% de las mujeres posmenopáusicas hacen osteoporosis. Pero ojo que no todos tienen enfermedad, pero pueden tener riesgo, ¿ok? Un 20% de ellas nomás harán problemas específicos a osteoporosis. Entonces, lo que se hace para detectar, esta es una enfermedad netamente silente. No hay síntomas y tampoco hay laboratorio de sospecha negativo. No hay nada. Puede haber elevación de la fosfatasa alcalina después de la fractura, pero antes de la fractura no hay manera de tener ninguna sospecha. Generalmente algo observacional en los adultos mayores es la disminución de la talla. Eso significa, obviamente, que el hueso de columna, los cuerpos vertebrales se han ido resolviendo un poco. Entonces, eso sí es evidente. Entonces, se hace una doble radiografía que se llama densitometría. Es un tipo de radiografía, nada más, no es nada del otro mundo, y tampoco es, básicamente es convertir en lo que se llama un T-score una campana de Gauss. Y entonces tú tienes en una campana de Gauss, y lo hacemos de esta manera para más entender más fácil, ¿no? -1 y +1, ¿no? El hueso normal. Entonces, por debajo de -1, desviaciones estándar, ¿no? Por encima de -1, igual a -1 más es normal. Claro, más de +1 ya es osteopetrosis, ¿no es cierto? Pero por debajo de -1, entre -1 y -2.5, -2.5, hagan de cuenta que esto es recto, esta es la zona de osteopenia. Y para allá, obviamente, será la zona de osteoporosis. Y por debajo de -3.5 ya será la zona de osteoporosis severa. Entonces tienes ahí osteopenia, osteoporosis severa. Y entonces, de acuerdo a ello, darás el tratamiento. Entonces, definitivamente, ¿por qué es importante? Hay factores de riesgo, también hay que hallar los factores de riesgo de fractura, el antecedente familiar, el riesgo de caídas, etc. Y entonces le dirás a una osteopenia con alto riesgo de fractura que tome bifosfonatos. Pero a una osteopenia con riesgo normal, solamente calcio más vitamina D. A una osteoporosis no con alto riesgo, con riesgo moderado, le darás también bifosfonatos. Con bajo riesgo, calcio más vitamina D. A una osteoporosis severa, obviamente, le darás ya, probablemente el bifosfonato no sea la mejor indicación, ¿no? La osteoporosis severa podría ser el bifosfonato de mayor potencia, ¿no es cierto? Estamos hablando del ivandronato. O utilizar el teriparide, que es el análogo de la PTH, o el denosumab, que no es tampoco mucho mejor, pero es un anti-RANK, disminuye la actividad de osteoclastos por receptor anti-RANK. Es una terapia biológica o una terapia target hacia un receptor anti-RANK. Entonces, el denosumab, este es denosumab. Generalmente la indicación de denosumab está más para el paciente que tiene falla renal. El de teriparide para el severo está bien, pero y también para el refractario, que no ha podido tener mejoría con tratamiento de más de 2 años de bifosfonatos. Recuerden que el bifosfonato de excelencia inicial es el alendronato, que se toma 70 miligramos semanal. El que se recomienda para adultos mayores, para que no tengan que tomar todas las semanas, es el ácido zoledrónico, que se da cada 9 meses en endovenoso. Y como les decía, el ivandronato, que es el más potente de todos los bifosfonatos. El gran problema, como les digo, son las fracturas. Pero cuando un paciente tiene fracturas, se tiene que manejar como si fuera severa. Entonces, mínimo ivandronato o teriparide, que es el análogo sintético de la PTH.
Vamos ahora a un capítulo importantísimo que es vasculitis. Las vasculitis, ¿ok? Tienen una connotación muy importante. El manejo es básicamente inmunosupresor. Y ahí va más o menos parecido al manejo que se hace en lupus, en la inmunosupresión sobre el linfocito T. No es tanto inhibir la producción de citoquinas, que son los fármacos modificadores de enfermedad. Y hay un hincapié en la parte farmacológica, ¿ok? O sea, por ejemplo, en otras enfermedades los fármacos son clásicos, sobre todo en el caso de AR y de algunas oligo, pero en el caso de vasculitis y lupus es inmunosupresión. Vamos a inhibir y a desaparecer en la medida de lo posible la actividad del linfocito T. Entonces, las vasculitis se dividen básicamente por vaso grande, vaso mediano y vaso pequeño. Veamos vaso grande. En vasculitis de vasos grandes, estamos hablando de compromiso de aorta y de sus ramas principales, que pueden ser la subclavia, que pueden ser la carótida, y de ellas, obviamente, la temporal. Por ejemplo, tenemos esta, que es la arteritis temporal, la más frecuente en adultos mayores, ¿no? La más frecuente en adultos mayores, y la arteritis de Takayasu, que es rara y que es más frecuente ver en asiáticos y nórdicos. Arteritis temporal, característico de la triada clásica, sobre todo adulto mayor, mayores de 50 años, pero sobre todo ancianos, adultos mayores. Con la triada de dolor, hemicrania hemicrania intensa, compromiso oftálmico, amaurosis, un solo ojo, generalmente amaurosis fugaz, y con lo que es básicamente, ¿no?, la disminución de la fuerza a nivel mandibular, ¿no? Y entonces tenemos así que este paciente que hace un dolor, ¿no?, en hemicrania, dolor intenso, es un paciente que tiene obviamente toda la vasculitis, por eso las estudiamos, hacen compromiso articular, periférico, hacen fiebre, compromiso sistémico. Por eso se llaman vasculitis, vasculitis sistémicas. Hacen fiebre, hacen compromiso articular. Probablemente no mencionemos ya en todas las demás, pero todas hacen eso. Todas las vasculitis hacen fiebre, hacen compromiso articular, sea oligo o poliarticular. Ya, pero hacen compromiso articular, artrálgico o sinovitis en la gran mayoría de los casos. Y hacen estas características específicas, ¿no? Entonces, la claudicación mandibular, o sea, la falta de fuerza, hay claudicación mandibular, amaurosis y dolor intenso en hemicrania. Dolor en la cara, generalmente dolor intenso anterior. Por compromiso básicamente de la arteria temporal. Aquí es obstructivo. El dolor es típicamente isquémico, intenso. Es la consecuencia de este tipo de vasculitis. ¿Alguna característica adicional? Sí, que se le sume la polimialgia reumática. La polimialgia reumática en más del 50% se va a sumar a estos pacientes adultos mayores que hacen arteritis temporal, vasculitis más frecuente del anciano, por decirlo de una manera. El tratamiento pasa básicamente por prednisona, 1 miligramo kilo peso. Recuerda que el diagnóstico clínico se corrobora con la biopsia de la arteria temporal. Biopsia. Takayasu es la otra arteritis de célula gigante, rara en nuestro medio, no mucho, porque tenemos población de origen japonés, generalmente asiático y sobre todo japoneses, pero el nombre lo dice, es un problema isquémico igual por compromiso del callado aórtico, sobre todo el callado aórtico, como vemos acá. Ese compromiso del callado aórtico que va a producir, ¿no? Que va a producir básicamente ausencia ¿de qué? Pulsos en miembros superiores. Por lo tanto, producirá debilidad, claudicación en miembros superiores, ¿no es cierto? Puede producir cefalea intensa, síncope. Por compromiso de la carótida, ¿no? De la raíz de la carótida, síncope también puede producir. Diferencial de presiones entre miembros superiores y miembros inferiores. Obviamente arriba no tendrá casi presión abajo. ¿Por qué? Porque obviamente hay una obstrucción generalmente bilateral. Entonces, esto es lo característico, como ya he dicho, siempre hay fiebre, siempre hay compromiso articular. El diagnóstico se hace por aortografía. Puede ser por ¿no? Una angiografía aórtica, por tomografía o por resonancia, no necesariamente invasivo. Y el tratamiento es igual corticoide. Generalmente el perfil es mujer, más o menos promedio 40 años, origen asiático. Vamos ahora a las vasculitis de vasos medianos. Las vasculitis de vasos medianos hay que tener en cuenta dos, ¿no? La de niños, que no es la más frecuente, ¿no es cierto? Kawasaki, y en el caso de los adultos, la poliarteritis nodosa. La poliarteritis nodosa tiene una frecuencia hoy en día muy disminuida debido a su relación con hepatitis B y C, debido fundamentalmente a la vacunación, sobre todo por hepatitis B. Entonces, eso ha hecho que disminuya mucho la incidencia de poliarteritis nodosa, cuya característica clásica es hallar compromiso a nivel de granulomas, a nivel de lo que son las arterias renales características. ¿Qué nos hace sospechar inicialmente? Primero, fiebre de origen desconocido en mayores de 50 años. Los nódulos necróticos a nivel, por ejemplo, renal, pero también en piel. Se puede ver libidos reticulares, piel, y el compromiso renal, glomerulonefritis, generalmente asociado con los que tienen virus hepatitis B o C positivo. El diagnóstico es netamente clínico y la arteriografía renal también contribuye. La biopsia, vamos a tener una vasculitis en piel leucocitoclástica. La característica de PAN es que no compromete pulmón. Porque esta característica de vasculitis leucocitoclástica con compromiso renal, uno lo puede confundir con la poliangeitis microscópica, el otro PAN, que es con M, que es una vasculitis de vaso pequeño, pero que siempre compromete pulmón y es ANCA positivo. Esto suele ser no pulmón y suele ser ANCA negativo. Puede haber alguno que puede ser, pero suele ser ANCA negativo. El manejo igual prednisona, a 1 miligramo kilo peso. Kawasaki es un gran problema diagnóstico, ¿no? Es un gran problema diagnóstico, suele confundirse con las eruptivas de la infancia, suele con los rash por medicamentos o alimentos, con las urticarias, y entonces el niño generalmente muchas veces es diagnosticado tardíamente. Kawasaki suele darse en niños menores de 5 años, máximo hasta 10 años, ¿no? Y tiene la característica de tener sobre todo este rash polimorfo, intenso, que tardíamente puede dar descamación en las palmas y plantas de los pies, de tener compromiso a nivel de ojos, ¿no es cierto? Va a tener generalmente una conjuntivitis, una escleroconjuntivitis no secretoria, los ojos muy rojos como ven acá, de tener una estomatitis, con la característica de tener la lengua aframbuesada o lengua fresa característica. El paciente tiene una fiebre generalmente mayor de 40. Fiebre intensa, rash polimorfo, ¿no? El compromiso ocular, el compromiso de boca, sobre todo de la lengua, son las grandes características para el diagnóstico de Kawasaki. No tiene una prueba específica, pero cuando se sospecha o se hace el diagnóstico por estos criterios, entonces se recomienda hacer la ecocardiografía. ¿Por qué hay que hacer ecocardiografía? Por el riesgo incrementado de aneurismas
en las coronarias. Por lo tanto, una complicación que puede generar es infarto de miocardio en los niños. Entonces, el riesgo de disección de las coronarias y del infarto es un riesgo latente que puede cobrar la vida del niño, por eso que es una emergencia. Hacer el ecocardio y definir y iniciar el tratamiento básicamente con inmunoglobulina hiperinmune. Se suele dar inmunoglobulina intravenosa como tratamiento asociado, generalmente cuando hay mucho compromiso de piel, sobre todo articular, a aspirina como tal, pero en las dosis antiinflamatorias. ¿Ok? Entonces, eso es lo característico vasomediano del Kawasaki. No es la más frecuente en niños, ¿ah? Esta sí es la más frecuente en niños. Por eso lo hemos puesto acá. A pesar de que no es la que sí, por donde siempre empezamos, vasos pequeños, recordar que vasculitis de vasos pequeños, ¿no? Tienes básicamente los ANCA positivos y los ANCA negativos. En los ANCA positivos tienes la poliangeitis, ¿no? La poliangeitis, ¿no? Granulomatosa de tipo Wegener, tienes la poliangeitis granulomatosa eosinofílica tipo Schulz-Strauss y tienes la poliangeitis microscópica. En el caso de los ANCA negativos, en niños tienes Genochollen, que es la vasculitis por depósito de IgA, tienes la crioglobulinémica en adultos y tienes las vasculitis leucocitoclásticas o las vasculitis, ¿no? Por hipersensibilidad en adultos. Estas las típicas leucocitoclásticas. Entonces, Genochollen en realidad es una vasculitis por depósito de IgA, que es como se conoce en todo el mundo. Vasculitis por depósito de IgA es la más frecuente en niños. Típicamente, Genochollen tiene estas características. Tiene una triada clásica, que es el rash típico, ¿no? Como púrpura, la típica púrpura palpable. Primero, ¿no? El compromiso de piel, que no desaparece, la púrpura palpable, elevada, palpable. El dolor abdominal, que generalmente está en relación también a la vasculitis y puede producir incluso ligero sangrado, hematoquesia, ¿no? Y el dolor articular, el compromiso articular, por lo cual nos vemos en este capítulo, que puede ser artrálgico, poliarticular o oligoarticular, artrálgico o sinovitis. Entonces tiene compromiso articular, abdominal y la púrpura palpable. Perdón, púrpura palpable y el dolor abdominal. Esta es la típica triada que siempre se ha hablado en la vasculitis Genochollen. El cuarto que se suma es el compromiso renal. Recordando que siempre el compromiso renal es más frecuentemente visto como microhematuria, pero puede darse ya como glomérulonefritis en un menos del 5% y requerir tratamiento específico. Entonces, el compromiso articular, púrpura palpable, dolor abdominal en el diagnóstico fundamental y el compromiso renal importante. Se ha asociado mucho Genochollen hoy en día a infecciones por estreptococo y virus, fundamentalmente por estreptococo, como una posinfecciosa. Se ha visto que en los niños cuando disminuyó esa incidencia durante la pandemia, por falta de contacto, pues disminuyó muchísimo, casi no se vio Genochollen. En el tratamiento es observación. Generalmente se autolimita, solo se recomienda AINES para el dolor cuando hay dolor abdominal y articular, y el uso de corticoide, de prednisona, en el caso del compromiso renal con glomerulonefritis. Es lo importante. Vamos ahora a los ANCA positivos. Entonces, los ANCA positivos, habíamos dicho, los ANCA positivos son la poliangeitis granulomatosa Wegener, ¿no es cierto? La poliangeitis granulomatosa eosinofílica de Schulz-Strauss y la poliangeitis microscópica. Entonces, tenemos, ¿no? El Wegener con ANCA C positivo y estos dos con ANCA P positivo. ANCA P, ¿no? Y ANCA C, PR3. Proteína citasa tipo 3 y mieloperoxidasa como MPO como sustrato. Entonces, dicho eso, nosotros tenemos que la poliangeitis granulomatosa, o llamado también granulomatosis de Wegener, una rareza, una enfermedad típicamente rara, tiene una triada clásica. Generalmente se da en adultos, ¿no? De edad media, más varones que mujeres, y la triada es pulmonar, la triada es respiratoria alta y renal. ¿Cuál es la más frecuencia? Respiratoria alta, 92% de los pacientes. Granulomas, o también visto este granuloma como sinusitis crónica, es lo que más característico. En cambio,